¿Te has llegado a identificar tanto con una canción, sobre todo cuando estás en una crisis emocional? Si ese es tu caso, estás en el lugar adecuado porque hoy vamos a hablar justamente de una canción que describe perfectamente lo que es un ataque de pánico y pues si te interesa, quédate aquí. Bienvenidos, buenos días, buenas tardes, buenas noches, de donde sea que nos esté escuchando. Bienvenidos al podcast Conversando con el Elefante. Conmigo está el psicólogo Guillermo Pacheco y una servidora, la psicóloga Mónica Cano. Hoy vamos a hablar justamente de una canción de uno de mis grupos favoritos, la adolescencia, pero bueno, justamente que nos vino a la mente esta canción, ahora sí que platicando un poco acerca de lo que es la ansiedad y fue como de, oye, esta canción literalmente lo describe y muy personalmente por eso me gusta esa canción. Sí, justamente esta semana estábamos escuchando esta canción de Linkin Park, Paper Cut, y justamente poniendo la atención a la letra, es como realmente está describiendo y está haciendo muy explícito lo que vive una persona durante un ataque de pánico. Entonces, está cañón en ese sentido, que también lo puede describir, cómo de alguna manera inclusive lo percibes mientras vas escuchando la canción. Y también en ese sentido consideramos que era un muy buen momento para hacer este ejercicio de poder analizar la canción y poder ayudarte también a ti a identificar qué es lo que ocurre, qué es lo que sucede durante un ataque de pánico y también qué incluso puedes ir haciendo si tú es que vives una situación así. Sí, un poquito de contexto y permíteme platicarte, o sea, cuando estaban todas estas canciones de moda, estaba yo muy chiquita en la primaria, yo me acuerdo justamente que era como de, ya van a empezar en MTV, lo quitaba, pero llega la bella adolescencia y es como, sí es cierto, mis papás no me entienden, entonces, bueno, entonces ahí vino un poco el gusto por Linkin Park, de hecho me acuerdo perfectamente que con la primera canción fue la de Numb, entonces fue como de, sí se siente, claro. Pero bueno, pasaron años para que me llegara a identificar con la canción de Paper Cut. He mencionado varias veces hasta el cansancio de que pues, la ansiedad ha sido parte de mi vida tal cual. Sí. Entonces, me acuerdo alguna vez, dato curioso, no soy mucho de prestar atención a las letras, pero sí debo de mencionar que esta era una canción que en particular me tranquilizaba. Van a decir, qué raro, ¿te tranquilizas con esa música? Sí. De hecho, yo en lo personal, una estrategia que utilizo muchísimo para relajarme es con la música, qué estoy sintiendo y dependiendo de la canción que salga, voy determinando mi estado de ánimo. Es como mi rueda de las emociones, sí, literal. De hecho, hay una consultante apenas que me decía... porque justamente son estas estrategias donde si tú necesitas un poquito de desahogo emocional, puedes utilizar ya sea música, ya sea alguna serie, ya sea alguna película, para poder conectar con esa emoción que estás sintiendo y entonces poder permitir que vaya fluyendo. Entonces fue muy interesante porque esta persona lo que me dijo fue, sí logré, en el caso de ella era como la tristeza, y me dijo, sí logré contactar con eso y aparte lloré y demás, y me dijo, y fue muy extraño porque se sintió como sano, o sea, como sí, se siente sano con la emoción, pero sanamente. Entonces, justamente es una estrategia que se puede utilizar en algunos de estos momentos. Exactamente. De hecho, en lo personal es como, justamente por eso lo utilizo. Porque es como, no sé exactamente qué estoy sintiendo, pero esto toca y es como... desahoga. Sí, hasta te ayuda a conectar con la emoción, efectivamente. Exactamente. Sí. Y bueno, justamente un momento random, ya grande, me digo hace unos añitos, no, ya no en la secundaria, prepa ni nada de por el estilo. Cuestión random, estaba yo escuchando esta canción, empiezo a ponerle atención y es como de, sí es cierto, es que así se siente la ansiedad, justamente. Entonces, bueno, esa es la historia de por qué te lo traemos el día de hoy. Justamente, no, y además de esto que estás mencionando, no solamente tú vives con este tipo de situaciones, sino que también, por ejemplo, hay algunos datos aquí interesantes por parte, por ejemplo, de la OMS, donde menciona que aproximadamente el 23% de la población ha experimentado ataques de pánico en algún momento de su vida. Imagínate, es bastante. Y sobre todo muchísimo. Teniendo a consideración que si vives un ataque de pánico en tu vida, es altamente probable que estés esperando un siguiente ataque de pánico en algún otro momento de tu vida. Es decir, no solamente es uno y ya nunca más vas a volver a vivirlo, sino que hay una mayor probabilidad de que vuelva a ocurrir una situación de ansiedad o incluso un ataque de pánico. Y por ejemplo, con la American Scientific Association hablaba justamente de que aproximadamente del 2 al 3% de las personas en Estados Unidos
experimenta un trastorno de pánico cada año. Y en México se ha reportado que hasta el 3.6% de la población padece de ataques de pánico. Ahora, en cuanto a la prevalencia, hay una cuestión bien interesante porque los trastornos de ansiedad, donde justamente está el ataque de pánico como uno de ellos, pueden tener presencia entre el 8 y el 29% de la población general en México. Y es bien interesante porque hay una investigación justamente que empezó a visualizar el tema de la ansiedad en México posterior a la pandemia de COVID-19, y es bien interesante porque sí terminó inclusive escalando hasta un 32%, es decir, estamos hablando de que casi un tercio de la población está viviendo con algún trastorno de ansiedad posterior a la pandemia. Y yo te diría, está bajo el dato, porque ¿en qué se están basando? Sí. No por nada tenemos el consumo de estos medicamentos controlados tan alto. Uh-huh. Y desafortunadamente estos medicamentos normalmente no los brinda un psiquiatra, los brinda el médico familiar. Claro. Y sí, de hecho, el consumo de estos medicamentos es muy clandestino, a ver quién me lo consigue. Entonces, con más razón, ¿cuántas personas hay no diagnosticadas? Yo considero que si es eso, yo me iría al doble. Es que ahí está complejo porque justamente, bueno, tú y yo lo hemos visto también. Hay mucha gente que llega a su médico de confianza, a su médico general, y el médico general inclusive receta medicamentos que son psiquiátricos para trastorno de sueño o tema de ansiedad, etcétera. Entonces, inclusive en ese sentido, por tema de gastritis, colitis, y que todos estos tienen que ver con cuestiones de ansiedad, exactamente. Entonces, es una cuestión muy interesante porque si todas estas personas fueran bien diagnosticadas, es decir, revisar un tema de psicólogo, psiquiatra, etcétera, sobre todo en estos casos que tienen que ver con estrés, ansiedad y demás, no sé, este número realmente subiría demasiado. Por eso yo te diría, yo me diría fácil, bajita la mano, 2/3 de la población. Claro. Porque de hecho, no sé si te pasa, pero cuando nosotros justamente aplicamos la historia familiar, hay una pregunta que nosotros tenemos. ¿Hay antecedentes familiares? Y la respuesta siempre es no diagnosticado, muy probablemente sí. Uh-huh. Y la vieja confiable, depresión y ansiedad. Algún tipo de depresión o ansiedad sí tienen. Es muy raro el paciente que te dice, no hay nada. Uh-huh. Ahí sí, como dato curioso. O es como de, no hay nada, o sea, como que continúa con la pregunta, pero ni siquiera indagamos, ya empezando a hacer la indagación. Es un, bueno, sí, no, mi papá luego pues se pone muy de malas, mi mamá luego está muy preocupada, es muy nerviosa. Sé que toma medicamentos, pero no sé qué toma. Exactamente. Y ahí cuando ya empiezas a investigar un poquito es como de, sí, había algo ahí, fíjate. Exactamente. Entonces, normalmente eso es lo que ocurre en este tipo de casos y es demasiado usual. ¿Cuál es el tema tabú? Que pues no vayas a psicólogo, no vayas a psiquiatra porque no estoy loco. Yo no necesito eso. No tienes idea de, apenas justamente unos conocidos me estaban mencionando como tal, de que inclusive algunos médicos están mencionando, tienes temas de ansiedad. No, ¿para qué vas con un psicólogo? Yo te receto esto. Es como de, ¿es en serio que de verdad están haciendo eso? Somos muy incomprendidos. De verdad, sí, no, y sobre todo muy estigmatizados. Eso es un problema muy cañón, porque inclusive, imagínate el nivel de estigmatización que es, no necesitas ir con un psicólogo o un psiquiatra para estos temas de ansiedad. Mejor yo, médico general o médico de cualquier otra especialidad, te receto algo para esos temas de ansiedad. Es como... Pero nunca resuelves el verdadero problema. Exactamente, el problema de raíz. Imagínate, en ese sentido, con razón, también tenemos tantos problemas con respecto a ansiedad y por eso también existen los ataques de pánico, porque al final del día no tenemos ni idea de qué hacer. Justo. Y de hecho terminamos cediendo el control ante las circunstancias. Y el medicamento. Justo. Exactamente. Entonces, así es. Entonces, justamente en ese sentido, algo que normalmente nos ocurre dentro de este tipo de situaciones, por ejemplo, el ataque de pánico, es que no sabemos cómo reaccionar. Pero bueno, antes de saltarnos a saber cómo reaccionar, primero necesitamos saber qué es un ataque de pánico. Justamente, yo empezaría por la canción, si me lo permites, ahí sí como para ir describiendo un poquito y ya de dar ahí sí. Ok, vale. De hecho, tiene muchísimas frases que justamente la primera vez que presté atención a esto fue como de, sí soy. Y ahí te va, porque es como, voy a hacer traducción en español, por favor, no
para que no haya tema, es como si una cara interior estuviera debajo de mi piel. La cara interior está debajo de tu piel, el sol se pone, siento que la luz me traiciona. Es, No como sé si es como si estuviera paranoico, mirando por encima de mi espalda. Ahí nada más para que se vayan dando cuenta de todo esto, porque literalmente describe un tipo de paranoia, básicamente, donde siento que alguien me está viendo, pero ahí quiero que se vaya resaltando porque es alguien me está juzgando. Como dato curioso, en la ansiedad es percibimos una amenaza, básicamente. Claro. Entonces, en un momento de ansiedad vamos a estar justamente con esta amenaza. Si nos vamos a cuestiones muy cotidianas, estoy hablando enfrente del salón y pues me van a juzgar. Sí, claro, totalmente. De hecho, sí, efectivamente, la canción inicia así, porque hoy parece de noche, algo aquí no está bien hoy, porque estoy tan tenso hoy, la paranoia es todo lo que me queda, no sé qué me estresó primero o cómo se alimentó la presión, pero sé exactamente lo que se siente. Exacto. Tener una voz en el fondo de mi cabeza, como una cara que tengo dentro, un rostro que despierta cuando cierro los ojos, una cara que observa cada vez que miento, una cara que ríe cada vez que caigo y mira todo. O sea, está cañón porque es toda esta presión, toda esta tensión, inclusive lo vas leyendo y te vas sintiendo, la palabra que yo tengo en la cabeza es como comprimido, o sea, poco a poco te vas comprimiendo en ti mismo. Exactamente. La siguiente parte, que sí me resuena muchísimo, es como un torbellino en mi cabeza y no puedo detener lo que escucho dentro. Y es ahí, literalmente, esta escena de Intensamente 2, donde está la ansiedad dando vueltas, es que así se siente. O sea, hay momentos en donde es que muy racionalmente esto no, pero si tu cabeza no para, es ahí donde se detona la ansiedad. Exactamente. Y dentro de lo que es un ataque de pánico, justamente algo a tener a consideración, teniendo en cuenta todo esto que va mencionando la canción, algo que muchas veces ocurre es que uno le presta atención a la sensación, no tanto a lo que dice la cabeza. De hecho, lo que dice tu cabeza, lo que dice el pensamiento, terminas cediendo a la sensación. Terminas creyendo que te vas a morir, terminas creyendo que todo está terrible, que todo está mal, que no puedes con esto. Los pensamientos terminan siguiendo a la sensación en este caso. Y la sensación es de que no puedo con esto. Y justamente, ve lo que sigue. Obviamente se la estamos dando en desorden, ¿no? Pero porque parece de noche, algo no está bien hoy, porque estoy tan tenso. Esta parte que había leído justamente, que es el inicio de la y la paranoia es todo lo que me queda. Exacto. Entonces, ¿cómo justamente un episodio de esto nos puede llevar a un malestar tan intenso a lo largo de... Y la misma canción lo dice, o sea, no sé qué pasó, pero me siento mal. Claro. Mi cabeza no para y me siento mal. ¿De qué lo alimentó? No tengo ni la menor idea. Entonces, bueno, ahí es donde justamente estamos describiendo lo que hace la ansiedad. Claro. Y ahí sí, más gráficamente y en algo más conocido y bonito, en Intensamente 2, es donde estamos creando todos estos escenarios. Y creo que este sería el torbellino. Estoy analizando y analizando y analizando y analizando escenarios y mi cabeza no para. Exactamente. Básicamente. Sobre todo aquí también hay que tener a consideración un punto... importante cuando tú vives una situación de ataque de pánico, y es que básicamente lo que te está diciendo tu mente en ese momento o tu cerebro es: ten cuidado porque hay una amenaza demasiado grande en algún lugar aquí cerca de ti y estás a punto de morir prácticamente. ¿De morir o de perder el control? Claro. Estas son las viejas confiables de esto, como las masters de pensamiento y del miedo en realidad. ¿Y por qué vienen justamente este tipo de pensamientos? Porque las sensaciones es ahí donde pierdes el control de tu cuerpo literalmente. Estas palpitaciones tan fuertes, lo primero que uno piensa es: me voy a morir, el paro cardíaco, casi. Sí. Entonces, por eso es que se viene alimentando tanto esta creencia de me voy a morir. Y por otra parte, justamente la segunda era, perder el control. Pues de perder el control, porque si mi cuerpo está reaccionando ante algo, pues si pierdo el control me voy a volver loco. Claro, totalmente. Casi. Entonces, por eso es que espantan tanto estas sensaciones y se denomina ataque de pánico. Sí, de hecho, lo más común que nos llega a ocurrir es que después de tener una situación así o de vivir un episodio así, uno cree que le dio, por ejemplo, un paro cardíaco, un ataque cardíaco, o que sufrió algún tipo de tema
pues ahora sí que es cerebrovascular o lo que sea. Algo. Y entonces van con el médico general. Por lo menos es algo bastante común que nos llega a tocar cuando ya llegan con nosotros. Y entonces es bien interesante porque el comentario, por lo menos en el 80% de los casos que me ha tocado escuchar, el médico general dice, no, pero todos tus signos están bien. A mí se me hace que nada más fue estrés. Nada más. Nada más. O sea, imagínate, incluso en ese momento en específico, que está siendo menospreciado tu sentir, tu sensación, tu ataque de pánico, porque nada más fue eso. Entonces creo que eso también es importante en este tipo de situaciones, porque justamente lo primero que pasa es, bueno, no es médico, entonces no vayas a revisarlo. Si quieres, ve con un psicólogo y vamos a ver qué pasa, pero pues ahora sí que nada más relájate, nada más tranquilízate. Como si fuera tan sencillo. Exactamente. Y ahí te va. Sensaciones del ataque de pánico. Es donde vamos a tener principalmente estas palpitaciones, falta de aire, sudoración, alguna manifestación gastrointestinal por ahí, dolor de cabeza, tensión muscular, y la lista sigue y sigue. Algún hormigueo, por eso luego se paniquean tanto. Lo mencionaba yo, la falta de aire, esta sensación de ahogo. Entonces, claro, lo primero que va a pasar es algo está mal con mi cuerpo. Y ese es el verdadero problema. Pero algo importante con el ataque de pánico, que sí quiero que sepas, porque ahí es donde tenemos que empezar a diferenciar entre ataque de pánico y trastorno de pánico. Y entonces es donde, en el ataque de pánico es donde vamos a estar hablando de un evento único, detonado por alguna situación tal vez en concreto, o peor aún, cuando te llega de la nada y no sabes por qué. Bueno, hay algo de ansiedad por ahí que te está matando en ese momento. Claro. ¿Sale? Sí. Estos van a ser los ataques de pánico. De hecho, así como tal, todos estos microepisodios de ansiedad, no es como que no sean ataques de pánico, pero pues hay niveles. Entonces, el ataque de pánico te va a durar alrededor de unos 20 minutos aproximadamente, porque esto va a ser como una grafiquita. Va subiendo el malestar, llega el pico, que es donde sientes que te vas a morir, y es ahí donde va a descender. Exactamente. Y entonces pueden ser de 10 minutos, 15 minutos previo, otros 10, 15 minutos después. Sí. Ya me fue mucho de tiempo son entre 3 y 20 minutos de toda situación. La gráfica. Exactamente. Y el pico te va a durar tope de 3 a 5 minutos. Exacto. Esto es una información muy importante porque, de hecho, cuando nos toca trabajar ataques de pánico, tenemos que brindar psicoeducación. ¿Y cuál es la psicoeducación? Y es te prometo que no te vas a morir. Ahí sí. Sin embargo, te va a durar tanto. Y de hecho, parte de la estrategia aquí es aprender a exponernos a estos ataques de pánico, ya cuando estamos hablando de un trastorno. Exacto. Porque el trastorno, donde se vuelve muy complejo, se llama trastorno de pánico, justamente cuando genero miedo a que me dé otro ataque de pánico. Claro. Y entonces ahí es donde empiezo con conductas evitativas de aquella posible situación o de aquello que puede ser que me detone un ataque de pánico. Y es ahí donde genera un deterioro en la vida cotidiana porque nos perdemos de actividades. Me dio en el carro, entonces ya no me quiero subir al carro. Claro. Me dio en no sé dónde, entonces ya no voy a no sé dónde. Ese es el verdadero problema, pero es ahí donde estamos empezando a hablar ya de un trastorno. Claro. Sin embargo, sí es importante, y ya lo mencionaste en las estadísticas, ¿en algún momento de nuestra vida nos va a dar un ataque de pánico? Sí. Y entonces ahí es donde tenemos que estar preparados y mentalizados, pero si estás escuchando esto y ya fuiste con el médico, porque eso es importante. Cuando nos llega alguien con ataques de pánico, nosotros tenemos que mandar una revisión médica para descartar totalmente que sea algo médico. No me ha tocado, pero justamente en una revisión de casos hablaban de una persona asmática. Y entonces de esta persona asmática, cada vez que le daba el ataque de pánico se quedaba sin aire, y entonces se dieron cuenta que era ataque de pánico porque utilizaba su inhalador y no le hacía nada. Y entonces, como dato curioso, nosotros tenemos que empezar a revisar justamente cuáles son las diferencias entre, una falta de aire por asma y una falta de aire por ataque de pánico. Claro, sí, totalmente. Por ejemplo. Y también, en ese sentido, con esto que estás mencionando, muchas veces algo que nosotros también tenemos que tomar a consideración es básicamente qué es lo que nosotros vamos a hacer en ese preciso momento en el que tenemos el ataque de pánico, porque justamente vas mencionando, se siente de esta forma, sí, efectivamente, pero algo que normalmente tenemos que identificar es
pues sí, muy bonito que no me voy a morir, pero sí siento que me voy a morir. Entonces, sí tenemos que aprender como tal a confiar o a, no es manipularnos a nosotros mismos, convencernos, perdón, de que esto va a pasar. Es algo muy similar con el tema de la agorafobia, justamente. Sí. Que es saber qué es lo que no me va a ocurrir una situación de ansiedad en un entorno exterior, pero al mismo tiempo es qué puedo hacer si eso llega a ocurrir. De hecho, nada más como dato, justamente, todos estos temas de ansiedad se trabajan desde la exposición. Uh-huh. Exponerte justamente a la situación de miedo. Claro. Porque justamente, y aquí es donde viene el dato curioso, cuando te está dando el ataque de pánico, lo peor que puedes hacer es resistirte al ataque de pánico. Uh-huh. Por eso se hace una psicoeducación previa como primera herramienta, y es como, ok, que sepas que no te vas a morir, vamos a aprender a identificar, en este ejemplo que daba, ¿no? Cuando sí es asma, cuando sí es ataque de pánico, porque me estoy quedando sin aire. Tú aprendiendo a identificar estas señales es donde, bueno, ahí es donde, claro, te vas a morir de miedo el día que te pase, una disculpa de antemano, claro. Pero es donde vas a tener que empezar a poner en prácticas estas habilidades para que entonces deje de ser un problema. Totalmente. Y por supuesto identificar cuál es el detonante. ¿Por qué fue el ataque de pánico? Si estamos hablando de una situación por un estrés constante, básicamente, no sé, te estás mudando, algún evento catastrófico en tu vida, pues sí, va a ser muy probable que tenga un ataque de pánico, uh-huh. Pero bueno, ahí es donde hay que diferenciar de qué tipo de ansiedad estamos hablando. Totalmente. Pero si te surgen de la nada y pues no hay un estresor en aparente, ahí es donde también hay que revisar qué es lo que está pasando. Sí, normalmente yo lo explico de la siguiente manera. Imagínate que tu ansiedad está en un lugar en específico y de pronto imagínate que tu ansiedad tiene un hilito y tú tienes el otro lado del hilito. En este caso, imagínate que tu ansiedad de pronto empieza a ser cada vez más grande, cada vez más grande, cada vez más grande. Tú la ves y la ves amenazadora, y en ese momento que la ves amenazante hacia ti, lo que haces es correr hacia el otro lado. ¿Qué crees que va a pasar con este hilito? Va a poner resistencia. Va a poner resistencia, se va a tensar. Y como se tensa, entonces tú te sientes peor, tú te sientes oprimido, tú te sientes reprimido. Y entonces la ansiedad se alimenta de eso y termina siendo un monstruo extremadamente amenazador. Por esa misma razón, en ese sentido, lo que uno tiene que aprender a hacer es a no tensar ese hilito, no acercarse tanto a la ansiedad, sino saber que ahí está. Acercarse en realidad a estrategias de respiración para permitir que la ansiedad, así como se hizo más grande, así vaya reduciendo su nivel, así vaya reduciendo su intensidad. Entonces, de esa manera, yo no jalo el hilito, pero tampoco me quedo sin hacer nada, que es la segunda que normalmente nos dicen. Relájate. La gran mayoría de la gente que te dice relájate es sinónimo a no hagas nada. Relajarse no es sinónimo a no hacer nada. Relajarse es sinónimo a vamos a hacer un ejercicio de respiración, vamos a intentar algún ejercicio de regulación de temperatura, por ejemplo. Hay un ejercicio que se llama TIP como tal, que es un acrónimo que significa regula tu temperatura, ejercicio intenso o relájate progresivamente. Entonces, en ese sentido, cualquiera de estos tres te puede funcionar. De hecho, con los ejercicios de respiración, lo que se busca como tal es reducir la intensidad. Restablecer más bien los ritmos circadianos, ¿no? Exactamente, el sistema parasimpático como tal, que en este caso en específico es el que se activa cuando te sientes en una amenaza. Entonces, si tú haces un ejercicio de respiración, inhalas y exhalas profundamente, lo que ocurre es que le estás diciendo a tu cuerpo y a tu sistema parasimpático, hey, no necesito tanto aire, tanto oxígeno. En este momento no me está ocurriendo algo y entonces puedo reducir mis niveles. Entonces, en ese sentido, no es alejarse, es permitirse reducir los niveles de ansiedad. Completamente, nada más si voy a señalar algo. Esto no le funciona a todos. Claro. ¿Por qué? Porque en ese momento es tanta la activación y tanta la alerta y la alarma que es donde no vas a poder. Yo en este tipo de casos, cuando estamos hablando del ataque de pánico, no de una ansiedad
leve, moderada, sí. Sino más bien ataque de pánico, ejercicios de tensión y distensión muscular. Okay. Hay algo que se llama la relajación progresiva de Jacobson, que justamente señala donde vas a tensar 10 grupos musculares grandes y uno por uno básicamente, pero básicamente es apretar y tensar lo más que puedas. Sin lastimarte. Sin lastimarte y relajar. 10 segundos donde inhalas y te preparas, 15 segundos donde tensas, 10 segundos donde relajas. Y lo vas repitiendo en los 10 músculos del cuerpo. Sí. Entonces, esto es mucho más fácil de hacer cuando está la alarma que concentrarme en mi respiración, cuando lo que no puedo es respirar. No, pues sí, miéntame la madre. O sea, sí te entiendo. Pero es ahí donde vas a tener que empezar a revisar qué es lo que se te acomoda a ti en una situación de ansiedad. Sí, digo, nada más como comentario, señalo lo de sin lastimarse porque muchas veces lo que ocurre es que, por ejemplo, aprietas y hay gente que aprieta tan fuerte y lo que termina siendo el lastimarse termina guiando la conciencia hacia ese sentido. Por esa misma razón hay gente que, por ejemplo, se corta o algo similar, es la sensación de alivio que puede provocar eso. Entonces, ojo, porque la intención no es provocar un segundo problema ahora queriéndote lastimar. Entonces tienes que hacerlo porque te va a ayudar justamente a relajar los músculos, como estás mencionando ahorita, justo. Sí, y a ver, son los 10 músculos grandes, no es como que, pues nada más las manos, no, lo puedes hacer con las manos. Yo en lo particular, cuando a mí me empieza a dar ansiedad, es en las manos. Sí. Y entonces como aprieto, relajo, no es tan sencillo como lo estoy diciendo, pero es donde hay que empezar a acercarnos cada vez más a esto. Exactamente, y también hay que ir trabajando un poco más en un momento de ataque de pánico o un momento de ansiedad en intentar esto, pero también permitir que puedan existir errores. Ojo, punto súper importante, porque algo que muchas veces me ocurre es que enseño esto, viene el ataque de pánico, la crisis de ansiedad, y a la siguiente sesión, Guillermo, no funciona nada de lo que me dijiste. Nunca falla. Ajá, bueno, vamos a revisar qué hiciste. Y entonces empezamos a revisar la estrategia y pues lo hicimos sin tanta presión, no era la estrategia adecuada para la situación, o por ejemplo, la gente, esto sí es un punto súper importante, luego la gente me menciona, es que lo hice pero no me sentí tranquila. No, bueno, o sea, no, hay una gran diferencia. Esto es una estrategia para reducir la ansiedad, no para sentirte tranquilo o tranquila. Porque en ese sentido, imagínate, estás del 1 al 100 de ansiedad, estás en el 100. Y tú quieres que con esta estrategia te reduzcas al 1, eso no pasa. No, y de hecho ni siquiera funciona. Claro. Porque el verdadero detalle que para poder enfrentar justamente estos episodios de ansiedad, ataques de pánico y demás, cuando nosotros hacemos los ejercicios, de hecho lo ideal es generar esa sensación física que se produce en el ataque de pánico. Hay muchos ejercicios y haces sentadillas y todo para generar las palpitaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Pero el punto de hecho no va a ser que llegues a un 0 de ansiedad, porque si no, pues esto no te sirve para el momento. Exacto. Sino más bien que llegues a un punto donde ya la ansiedad sea manejable o el malestar en su defecto sea manejable para entonces ahora sí poder analizar un poquito la situación e identificar que no estás en la situación de pánico. Exacto. Entonces, y de ahí sí, si te están llevando, es que para que llegues a 0, no va a estar tranquilo después de un ataque de pánico, pero donde también yo sí te diría más bien la frase sería que vivas lo que tengas que vivir. Claro. La emoción y el malestar que te toca vivir, no algo desproporcionado. Claro, sobre todo ahí tenemos que revisar esto que mencionaste hace ratito. Tenemos que revisar qué fue lo que provocó el ataque de pánico. Si realmente hay algo que te está provocando el ataque de pánico, si realmente hay una situación amenazante, la pregunta es ¿por qué no debieses vivir ese tipo de sensaciones? Exactamente. Porque justamente lo que en la gran mayoría de las ocasiones nos pasa es que la gente quiere evitar sensaciones que son totalmente naturales y son totalmente normales de vivir o de experimentar. Hace poco una persona que habían que me buscó y que habían lo habían despedido de su trabajo, justamente me mencionó, pero es que yo no me debería sentir así. ¿Por qué no? Te acaban de despedir de tu trabajo. O sea, yo no me debería sentir con ansiedad, yo no me debería sentir con miedo. Yo debería hasta estar tranquilo porque ya tengo más tiempo para mí. Sí, pero también tienes deudas y también tienes estos problemas. O sea, no es lo más lógico, no es como, me ocurrió una desgracia, entonces voy a pasármela chido y voy a ponerle la otra mejilla. No, o sea, eso no es lo más natural.
lo natural como tal es, en este tipo de situaciones, si llega a ocurrir una situación de ataque de pánico, permitir que ocurra, de esto con sus respectivas mesuras, permitir que ocurra, pero también saber cómo abordarlo como tal. Porque Justo. es aprender a tener las habilidades para reducir la activación de estas sensaciones, o la intensidad más bien de estas sensaciones. Es lo que muchas veces tenemos que ir trabajando, porque la intención con este tipo de estrategias, como vas mencionando, es recobrar y retomar el control sobre nuestras propias vidas. Exactamente. Sí. Ibas a mencionar, perdón. No, okay. Adelante. Entonces, en la gran mayoría de los casos, justamente esto que mencionabas, es o siento que hay una gran amenaza, o siento que hay falta de control. Entonces, cuando tú a una persona le empiezas a enseñar cómo puede tener control de su vida a través de sus sensaciones, dice, ok, ya me puedo enfrentar a esto. Yo te lo pregunto, tienes 2 personas, van a ir las 2 a la guerra. Una va en jeans y playera, y la otra va con su casco, con su rifle, con su equipo militar. ¿Quién crees que se sienta más seguro para ir a la guerra? No, pues el del equipo, definitivamente. Exactamente. Entonces, básicamente lo que uno está aprendiendo a hacer es esto. En lugar de enfrentar la guerra en jeans y playera, es darte todas las herramientas para poder enfrentarlo. No te estoy diciendo que no vas a enfrentar esa guerra, porque no te lo puedo asegurar, pero sí por lo menos que sepas qué hacer y cómo afrontarla. Eso es básicamente lo que hay que aprender a hacer también ante este tipo de situaciones de ataque de pánico. Justamente. Obviamente la recomendación siempre va a ser acude a tu psicólogo de confianza como tal, porque quiero que vayas viendo, todo esto son, si bien el padecimiento es básicamente el mismo, este tiene que ser súper adaptado al caso particular de la situación. Claro. Por eso, bueno, ya nos escuchaste, no te autodiagnostiques, siempre lo tengo que decir, pero bueno, sí, aquí te llevas una que otra herramienta nada más para medio manejarlo, pero bueno, ahí sí nada más para que sepas, porque son todos estos los factores que nosotros tenemos que tomar en cuenta para armar un tratamiento que te funcione a ti específicamente. Exactamente. Y si te gustó este episodio de podcast, recuerda darle like, tocar la campanita, dejarnos en los comentarios qué te agradó, qué no te agradó, sobre qué temas quieres que vayamos revisando, y también compartirlo con las personas que consideres que lo necesitan. También, si nos estás escuchando desde Spotify, recuerda compartirle este episodio de podcast a alguna persona que consideres lo requiera, y sabes que nosotros vamos a estar siempre pendientes de la cajita de comentarios, revisando justamente qué es de qué quieren que vayamos hablando, qué quieren que vayamos revisando. Si inclusive tenemos ya este nuevo concepto en el podcast, que es de Sofía y Luis. Sí, era Luis. ¿Me parece? Sí, era Luis. Que justamente van a ir representando un poco más qué se vive ante este tipo de situaciones. Si quisieras que Sofía o Luis vivieran un ataque de pánico y saber qué hacer ante esta situación, entonces deja tu like también, y te agradecemos un montón por parte de la psicóloga Mónica Cano y de mi parte el psicólogo Guillermo Pacheco. Recuerda que nosotros somos tus aliados en el camino a la claridad.